Ezequiel 33, 10 al 16. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Cuando Eduardo hace ya un mes y medio me dijo que si podía predicar este domingo en marzo, elegí este pasaje, Ezequiel 33, y tenía ya entonces en mente y previsto comenzar a predicar hoy contándoos una historia. Aunque no podía imaginar, es que esa misma historia sería traída una y otra vez a esta iglesia en este mes de marzo. Se trajo primero, los mayores de los jóvenes, como parte del uncover de Lucas que están viendo. Luego fue traída pues a los adolescentes como parte de la serie de las parábolas de Lucas que están también estudiando. Ayer fue traída a los niños en su actividad especial. Y hoy yo iba a comenzar a predicar contando esa historia que ya ha sido contada también hoy a los niños. Todos imagino que sabréis que me refiero a la parábola del hijo pródigo. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo al padre que le diera los bienes de la herencia que le pertenecían, y el padre se los dio y el hijo se fue a una tierra lejana donde derrochó toda esa fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre y no tenía nada que comer. Sí, encontró un trabajo para, apacentar cerdos, y tenía tanta hambre que ansiaba comerse las algarrobas de esos cerdos, hasta que volvió en sí y se dio cuenta de que no tenía ninguna necesidad de pasar
hambre cuando en casa de su padre había pan de sobra. Así que se levantó y volvió a casa de su padre. Y cuando el padre lo vio de lejos, tuvo compasión de él, corrió, lo abrazó, lo besó y le dijo que había pecado y que ya no era digno de ser llamado su hijo. Pero el padre le puso su mejor vestido, anillo en su dedo, calzado en sus pies, mató el becerro gordo e hizo una gran fiesta. Esta historia, que está en Lucas 15, ha sido traída, como he dicho, a los niños, adolescentes, a los jóvenes y ahora a toda la iglesia. El Señor quiere hablarnos por medio de ella, claramente. Y aunque no voy a predicar sobre ella, voy a predicar sobre Ezequiel, sí que haré alusiones a esa historia, así que no la borréis de la mente. Pero volviendo a Ezequiel, fue un profeta que Dios envió a su pueblo cuando estaba en el exilio, en Babilonia. El pueblo había sido un pueblo rebelde, terco, infiel al Señor, y Dios lo castigó, llevándolo, es decir, al exilio en Babilonia. Y Ezequiel estaba allí predicando porque el pueblo pensaba y creía que estaban allí por causa de los pecados pasados que habían cometido sus padres, pero ellos no. Ellos eran muy justos, pero Ezequiel tiene que traer la palabra una y otra vez y decirles, no, decir, sí, es cierto que los padres se pecaron, pero también vosotros habéis pecado, también vosotros sois infieles al Señor. Esa palabra hizo mella en el pueblo, y entonces es cuando leemos en el versículo 10 que dice el Señor: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Por fin el pueblo estaba empezando a admitir que eran pecadores, que el pecado estaba sobre ellos, que habían sido rebeldes al Señor. Es que el hombre por naturaleza tiende a excusarse y en vez de admitir su culpabilidad, intenta quitarse de encima esa responsabilidad echándole la culpa a otro. Ellos a sus padres. ¿Qué hicieron ya en el Edén? Adán y Eva. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Los dos comieron del árbol. Los dos eran culpables, pero ninguno quería reconocerlo. Y para ello echaba la culpa al otro. Y eso es lo que le pasa al hombre en sí. No quiere reconocer sus errores y tampoco admitir sus fallos. Es por eso que hace falta que venga alguien, como aquí Ezequiel, para hacernos ver nuestro pecado y en qué hemos fallado. Como os acordáis como lo que hizo Natán con David, alguien que nos diga: tú eres aquel hombre que has tenido en poco la palabra de Dios y que has hecho lo malo delante de Él. Pero esta es una obra que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Hablar al corazón, convencer del pecado que hay en Él. Porque Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ves tu pecado? ¿Puedes tú decir que tus rebeliones y pecados están sobre ti en esta mañana? Si es así, Dios está obrando en ti y no estás lejos del reino de los cielos. Y dice el pueblo:
Sí, vemos que nuestras rebeliones y sus pecados están sobre nosotros y que a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Es que quizá uno de los motivos por los cuales el hombre no quiere reconocer su pecado es porque sabe cuáles serán sus consecuencias. Sabe que es culpable delante de Dios y que Dios no dará por inocente al culpable. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Por eso el hombre no quiere aceptar su pecado, porque de hacerlo implicaría ver lo que viene encima de él, lo que le espera, lo que hay detrás, qué es lo que le espera. Y por eso tiende a excusarse, a librarse. Y es que el pecado es como ese tumor maligno que poco a poco se va extendiendo por todo el cuerpo hasta que al final acaba con la persona. Literalmente, el texto, cuando dice a causa de ellos somos consumidos, dice estamos podridos, nos estamos pudriendo en vida, nos estamos consumiendo poco a poco, estamos a punto de desfallecer. Esa es la idea que hay detrás de esta palabra, que el hombre es consumido en su pecado y para él no hay ninguna escapatoria posible. De ahí que pregunte, ¿cómo viviremos? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo? Es que por mucho que se esfuerce el hombre, que lo intenta, no podrá jamás librarse por sí mismo de esa sentencia de muerte que pende sobre él. Pero nuevamente, el hecho de que intente hacerlo o busque alguna manera o se pregunte cómo vivir, sea quizás evidencia de la obra de Dios en él. Esto dice el pueblo. Nuestros pecados y nuestras rebeliones están sobre nosotros. Y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Dios le dice a Ezequiel, ve y diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. A veces se puede dar la falsa impresión de que Dios es un Dios justiciero, que está deseoso de castigar al pecador y que disfruta enviando a la gente al infierno. Que Dios siente tanto placer al destruir a los impíos como quizás tú puedas experimentar al aplastar un mosquito infernal. Pero eso no es así. Dios dice alto y claro que no quiere la muerte del impío, que no quiere la muerte del que muere, que tanto aborrece el pecado, que no quiere que nadie se pierda por causa de ello. Sí, el pecado es una gran tragedia, y lo es, pero es una tragedia aún mayor que la gente muera y se condene por causa de su pecado. Este aborrecimiento de Dios hacia el pecado juntamente con su justicia es lo que le lleva a tener que castigar el pecado. Pero Dios no disfruta enviando a la gente al infierno. No desea, en ese sentido, hacerlo. Sí, Dios es un Dios que es justo y tiene que castigar. No le queda otro remedio. Pero eso no es lo que su corazón anhela. No quiero que penséis que, bueno, al final Dios va a pasar por alto. No, a Dios no le va a temblar la mano el día que tenga que traer sus juicios. Pero no es lo que su corazón anhela. Hay un versículo
en Isaías. Curioso, diría yo. Isaías 28. El contexto es un contexto de juicio. Un contexto de juicio. Isaías 28, 21, donde dice así el Señor: porque Jehová se levantará como en el monte Perafim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Es un contexto de juicio. Si leéis las citas, Dios castigó a los impíos en ambas batallas. Son juicios que trae, pero es su extraña obra, su extraña operación. No es lo que está en su corazón. Tiene que hacerlo y lo va a hacer, pero no es lo que él anhela. Es su extraña obra, su extraña operación. En ese sentido. Entonces, si Dios no quiere la muerte del impío, ¿qué es lo que quiere? Pues que se vuelva el impío de su camino y que viva. Que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que le agrada, que los pecadores se conviertan y se vuelvan a Él. Ahí está el corazón de Dios, en estas palabras. ¿No es acaso Dios amor? ¿No es su corazón un corazón lleno de amor? Y sí, es cierto, tanto aborrece el pecado, pero ama tanto al pecador que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la bandera de Dios, este es el estandarte que Él puede levantar en alto. Ahí está el corazón de Dios. El mismo Dios que decreta sin ningún placer que el alma que pecare esa morirá, es el mismo Dios que decreta con gran placer que aquel que se arrepienta a Él y se vuelva a Él, vivirá. Vivirá. Hoy está muy de moda el poner pancartas en los balcones, con mensajes, con lemas. ¿Qué pancartas se pondría en el balcón del cielo? Creo que las palabras que Dios mismo le dijo a Moisés cuando se reveló a él. Escuchad, el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La pancarta de Dios en el cielo. Aquí está el corazón de Dios. Dios no quiere castigar y si al final tiene que hacerlo es porque no tiene otro medio, porque es un Dios justo. Pero ahí no está su corazón. Se goza en salvar, se goza en perdonar. Hemos cantado un cántico que está basado en el profeta Sofonías. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor, nuestro Dios, que se alegra y se goza en salvar y en perdonar. Alusión a la parábola del hijo pródigo está en un contexto de otras tres parábolas. La oveja perdida,
la moneda perdida y el hijo perdido, también en ese sentido. Y hay un detalle que se puede pasar por alto. Dice, al acabar la historia de la moneda perdida, nos dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No dice hay gozo de parte de los ángeles de Dios, que también, sino en presencia de ellos, delante de Dios. Y hermanos, ¿quién está delante de los ángeles sino nuestro Dios? Este texto habla del gozo de Dios. Sí, los ángeles se gozan. Los santos se gozan, pero es Dios el que se goza por un pecador que se arrepiente. Gozo delante de los ángeles de Dios, en su presencia, la presencia de Dios. ¿Y qué nos habla esa parábola del hijo pródigo? Del padre que corre a abrazar al hijo y lo besa y lo coge y hace la fiesta, mata el becerro gordo. El padre hace la fiesta, sí. Los sirvientes se alegran y hay alegría en la casa. Pero ¿quién monta la fiesta? El padre. Por eso luego le dice al hermano mayor, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. El gozo del Padre, el gozo de Dios en salvar y en perdonar. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Cuál es la respuesta que da el Señor a esa pregunta que hace el pueblo? ¿Cómo pues viviremos? El pueblo no tiene respuesta, pero Dios les dice, volveos de vuestros malos caminos. Esa es la respuesta y la única solución posible al pecado. El hombre ha pecado, merece la muerte. No hay nada que pueda hacer para salvarse por sí mismo. Lo único que tiene que hacer es volverse a Dios, volverse a Él. Además, esto es lo único que Dios requiere de Él, nada más. Dios no pide más. Vuélvete a Dios. Dios no te pide que atravieses montañas o que cruces 1000 mares. No. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio y generoso en perdonar. Este volverse a Dios es la conversión, no es otra cosa que es la conversión. Solo si el hombre se convierte, no le será tomada la iniquidad que ha cometido como causa de ruina. Por eso debe convertirse y arrepentirse para que sean borrados sus pecados. No importa lo que hayas hecho, no importa lo malo que hayas sido, porque no serán recordados ninguno de esos pecados. Tu maldad no será estorbo para nada el día en que te vuelvas a Dios, sino que vivirás. La pregunta creo que sale sola. Si Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino para que viva, el impío no tiene por qué morir. No tiene por qué morir. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No hay ninguna razón para que el impío muera. Sí, es pecador. Sí, merece esa muerte. Pero Dios ha prometido que si se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Él, no morirá, sino que vivirá. Así que no tienes por qué morir, no tienes por qué morir. Y si al final mueres, será por ti, por tu causa, pero no porque Dios quiera, porque Dios no quiere. No es una gran tragedia
que la gente muera por no querer volverse al Señor. ¡Qué tragedia! Cuando no hay ninguna razón para ello, no hay razón ninguna. ¿Qué pensarías de alguien que está hambriento, muerto de hambre, y se le invita a un banquete lleno de comida y muere por no comer? ¡Pero qué necio! ¡Qué necio! ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Por qué tengo que pasar hambre si en casa de mi padre hay pan de sobra? ¿Por qué? ¿Y tú? Tú que estás ahí sentado, ¿por qué tienes que morir? ¿Por qué? Dame solo una razón. Dame una razón. Pero no la hay, no hay ninguna razón. Es un absurdo. No tiene ningún sentido que tengas que morir cuando Dios no quiere que mueras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué tienes que morir? No tienes razón. No hay ninguna. Hay un refrán que dice, una cosa es predicar y otra dar trigo. Sí. Pero ese refrán no se puede aplicar a Dios. Dios no solo dice que no quiere la muerte del impío, sino que lo demuestra con hechos. Él no nos ha dejado en nuestra ignorancia. Nos ha dado su palabra para que conozcamos el Evangelio y creamos en él. Es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que se vuelva y procedan al arrepentimiento. Y cada día que amanece, cada día que sale el sol, es una nueva oportunidad para volverse a él. Su benignidad nos guía a ese arrepentimiento. Y si esto te parece poco, que no lo es, solo voy a citar 3 textos bíblicos. No creo que los tenga que explicar. Hablan por sí mismos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más tiene que hacer? No le queda nada más por hacer, ha dado todo, hasta su propio Hijo, lo máximo que podía dar. ¿Qué esperas más que haga Dios? No tiene nada más que hacer, ha hecho todo. Cuando Dios estaba hablando a Job al final del libro, Dios le dice, levántate sobre tus lomos como un varón valiente. Yo preguntaré y tú me respondes si puedes. Eso es lo que voy a hacer yo. Unas preguntas, a ver si las puedes contestar. ¿Por qué tu alma tiene que tener sed si Jesús es el agua viva que calma y apaga la sed? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar hambriento? Jesús es el pan de vida. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar en oscuridad, en tinieblas? Si Jesús es la luz del mundo, ¿por qué? ¿Por qué tienes que intentar saltar un muro infranqueable que no puedes? Si Jesús es la puerta, ¿por qué? ¿Por qué tienes que andar descarriado? Si Jesús es el buen pastor, ¿por qué?
¿Por qué tienes que estar confundido y perdido? Jesús es el camino y la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser como ese sarmiento seco que será echado al fuego? Si Jesús es la vid verdadera. ¿Por qué? He dejado uno de los yo soy de Jesús. ¿Por qué tienes que morir? Si Jesús es la resurrección y la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una canción que quiero citar que compuso un cantautor cristiano, Marcos Vidal. Fue hace 25 años, en el año 94, y el título es Dime qué más. Dice así: dime qué más puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz, si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia por su inmenso amor. Nos abrió el camino al Padre y calmó nuestra ansiedad. Consiguió hacernos libres por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más tiene que hacer para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. El Señor ha puesto a tu alcance todos los medios posibles para que llegues a la salvación. Solo debes arrepentirte y volverte a Él. No tienes por qué morir. Si mueres, es porque tú quieres, no porque Dios quiera, porque Dios no quiere la muerte del impío. Acabo. Quiera Dios. Y quiere que te vuelvas a Él en arrepentimiento y fe. ¿Vas a rechazar una salvación tan grande? ¿O no? Dios no lo quiera. Y no quiere.